Viernes 4 de agosto, gracias por acompañarnos en este espacio de Proyección INVU Renovemos Costa Rica. Y por supuesto que para mí es un gusto que ustedes nos acompañen como cada viernes para llevarles información importante a través de este espacio. Tati, hoy estrenando un nuevo espacio, hablábamos de que empezamos cuarta temporada y qué mejor manera de hacerlo que con una imagen renovada. Así es. Cuarta temporada, ya 4 años, Tami, estando aquí en CINAR, que es nuestra casa, la casa de proyección INVU, y también a través de las redes sociales. Y hoy contentísimas porque la semana pasada dijimos, vamos a tener un cambio, y bueno, este es el cambio. No solamente estamos a través de Radio Nacional, sino también a través de las redes sociales y por supuesto también de 13. Por supuesto, 13.3 de televisión abierta. Así que ya ustedes saben, tienen todos los canales abiertos para que puedan seguir el espacio de Proyección INVU Renovemos Costa Rica y llevarse siempre ese contenido importante que nos ayuda a avanzar. Hoy con un tema bastante importante, un tema que yo creo que nos involucra a todos, porque qué pereza, Tati, toparse con una persona mala paga o convertirse uno en una persona mala paga. Que te quita la paz. Cuando uno ya debe, aunque sean 5 colones, te quita la paz y ya uno no sabe qué hacer, no duerme bien, y todo esto afecta emocionalmente hasta en tu trabajo, en cómo te sentís, en tus relaciones con tus amigos, en las relaciones con tu familia, porque ya uno está ahí, piensa y piensa y piensa, y cómo voy a pagar, y cómo voy a pagar, y cómo voy a pagar, pero no lo pensamos antes de adquirir la deuda, ¿verdad? Por supuesto, y hoy vamos a tener 2 invitados que de verdad nos van a evacuar todas esas dudas, nos van a dar todos los tips necesarios para no convertirnos en una persona mala paga. Pero antes de conversar con ellos, les vamos a mostrar esta información que como toda la semana le resumimos para que usted se entere del tema a tratar. ¿Se endeudó usted con algún préstamo o tarjeta de crédito y quedó manchado en el historial crediticio y esto le impide optar por otro préstamo o aspirar a alguna operación financiera aunque usted pueda manejar bien el resto de sus cuentas? Este es generalmente el gran disparador del deterioro en el historial de crédito de una persona. Por esta razón, mantener ese récord sano y con buena calificación le evitará manchas en el futuro que puedan imposibilitar el acceso al crédito o bien que resulte más caro, es decir, a un mayor riesgo o precio. Se estima que actualmente en Costa Rica hay 78,000 personas con una mancha en su historial de pago, de las cuales unas 77,000 cayeron en esa categoría por deudas con tarjeta de crédito. Básicamente, la única opción para que no lo manchen en un banco o en una cooperativa es estar al día. No obstante, usted puede optar por varios hábitos que le faciliten y le permitan ser más consciente de su capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones y tener un perfil saludable como deudor. Ahora bien, para tener un buen récord crediticio, le damos algunas recomendaciones. Pague a tiempo sus deudas. Se pueden programar pagos automáticos desde la banca en línea o con un recordatorio en el celular para que no se nos olvide. Aprenda sobre el uso de la tarjeta de crédito. Este es muchas veces el primer préstamo al que se tiene acceso y si no se entiende, se termina dañando el historial crediticio. No sobreendeudarse. La deuda no es la extensión de los ingresos y no se debe abusar de ella. Hay que usarla para cosas que ayuden a incrementar los ingresos, como la educación, o que ayuden a reducir gastos, como comprar una casa y dejar de pagar la renta. Para los viajes, celulares y ropa es mucho mejor ahorrar. Si se le complica pagar las deudas, no desaparezca. Debe hablar con el banco para plantear la solución y poder encontrar una solución. Estas son algunas de las recomendaciones que les traemos hoy, pero si usted quiere y desea saber más tips y recomendaciones, quédese con nosotros en una edición más de Proyección INVU, donde nuestros expertos abordarán en detalle este tema. Acompáñenos. Oye, es que justamente esta mañana vamos a hablar de evitar cómo es el mal pagador, pero sobre todo yo creería, Tami, que es ayudarnos a ver cómo podemos afrontar esas deudas de una manera más responsable, inclusive más sana, y para ello estamos muy bien acompañadas por 2 caballeros
Uno de ellos se trata de don Iván Mesén López, quien es coordinador del Centro de Información Crediticia de la SUGEF. Bienvenido, don Iván. Hola, muchas gracias por la invitación. También los felicito por este programa, que es muy importante hacer ese tipo de divulgación, de darle consejos a las personas para evitarles que lleguen en algún momento a estas situaciones que, como decían al principio, no nos hace dormir bien, nos generan otra serie de problemas, y yo pienso que hay que atacarlo lo más pronto posible. Entonces, felicidades por el programa y esperamos que algunos de los conocimientos que hemos adquirido con el tiempo les pueda servir a las personas para que tengan un mejor comportamiento de pago. Muchísimas gracias, así es. Recordemos que puede escribirnos a través de las redes sociales para consultar también todo lo que deseen. Aquí tenemos a dos expertos y el otro es Wilman Carpio, quien trabaja en el área de finanzas del INBU. Es mi compañero de trabajo, compartimos ahí pared con pared, estuvimos en algún momento de oficinas al lado, y recordemos que el INBU también tiene líneas de financiamiento, pero como todo es una operación crediticia. Wilman. Sí, es un placer estar aquí de nuevo, iniciando una temporada. Otra vez, me encanta eso. Esperamos poder a todas las personas que nos ven y nos escuchan, darle los consejos necesarios en momentos de estos donde uno piensa que no hay una solución. Cuando una persona entra en una crisis económica es terrible, destruye familias, destruye personas que toman decisiones a veces que no son las correctas, y hay muchas cosas que se pueden hacer que nosotros vamos a tratar de abordarlas hoy. Bueno, y para eso estamos hoy acá, ¿verdad? Y es que también Wilman acaba de decir algo que yo había olvidado. Qué buena memoria tiene. Ajá. Hace 4 años, cuando iniciamos, Wilman fue el primer invitado. Y le toca hoy estrenar, es de la buena suerte. Es buena suerte, es de la completamente. Bueno, Muchas qué placer gracias. de verdad tenerlos a los dos acá para poder abordar ese tema. Y es que, bueno, hablábamos un poquito en la nota introductoria, Tati, de esas situaciones comunes que nos pueden llegar a después estar al borde de ese abismo, que no vemos una salida, que decimos, ¿para dónde agarro? No tengo solución, la gente se desespera, y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a esconder y una cosa lleva a la otra, y entonces el camino se vuelve todavía más complicado para poder encontrar esa solución que a veces no la vemos. Y qué problema, porque veíamos un dato que a mí sin duda me llama muchísimo la atención, y es el tema de lo de las tarjetas de crédito, porque muchas de estas deudas inician precisamente por un uso inadecuado de estas tarjetas de crédito, don Iván. ¿Y qué podemos decirle a la gente que tal vez forma parte de esas 77,000 personas que están involucradas en este momento en una tarjeta de crédito que se ha vuelto una cuenta impagable? Claro, aquí lo importante es entender que la educación es fundamental. O sea, antes de utilizar una tarjeta de crédito, adquirir una tarjeta de crédito o cualquier otro crédito, uno tiene que analizar muy bien su situación familiar, su situación de presupuestos, porque la tarjeta muy fácil, la toma uno, la pasa, quiso unos zapatos o se quiso ir a pasear a la playa o hizo alguna compra que tal vez no planificó y utilizó este medio que usualmente es más caro que cualquier otro medio de financiamiento, como gastos personales. Entonces, primero, antes de utilizar una tarjeta de crédito, hay que saber utilizarlas, hay que evitar sobreendeudarse. Si estamos en una situación en la que ya la tarjeta de crédito ya está hasta el cuello, como decimos, y nos está apretando mucho el flujo, hay que hacer primero un análisis de nuestros ingresos y de nuestros gastos, ver de qué forma podemos disminuir gastos para tener un mejor flujo, mejorar los ingresos, buscar otros mecanismos, pero también con respecto a las tarjetas, hacer pagos que sean más allá del pago mínimo, porque si no va a ser muy difícil de que la gente salga. También, otra cosa que pueden hacer, algunos bancos ofrecen financiar esas deudas a una tasa mejor, ya quitarla de tarjeta de crédito y pasarla a una operación crediticia. Entonces, acercarse a los bancos para explicar las situaciones, algunos les ofrecen per se el crédito, y entonces de esa forma podrían ir mejorando la situación que atraviesan con la tarjeta de crédito.
Tami, yo nada más pensé en el chin cuando pasa uno la tarjeta. Qué felicidad da. Lo que no da felicidad, Wilman, es cuando lo llaman a uno a cobrarle. ¿Qué sería el mejor consejo que uno puede darle a una persona que en ese momento dice, sí, es que a mí me encanta oír donde sale ni ahí, ¿verdad? Aprobado? Pero ¿cómo manejamos eso? Ok. Yo creo que, bueno, Iván tocó unos puntos muy, muy importantes. El presupuesto. Hay un momento donde hay que detenerse, siendo muy, muy práctico en esto, cuando ya uno tiene las deudas y uno empieza a analizar que cada vez que pasa esa tarjeta de crédito, ¿verdad?, por un datáfono, lo que va a suceder es que las personas deberían analizar cada transacción que están haciendo. A mí me encanta una frase de Will Smith que dice que las personas nos llenamos de cosas o terminamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para satisfacer a personas que no les importamos. En realidad uno debería siempre detenerse y decir, yo necesito esa pantalla, yo necesito ese carro nuevo, yo necesito, ¿puedo realmente comprar esa casa? ¿O debería tener otro presupuesto diferente para lo que quiero hacer? Y es donde uno tiene que detenerse, y si ya llegó al punto, por ejemplo, no en deudas tan grandes como las que acabo de decir, sino en las tarjetas de crédito, empezar a analizar ese estado de cuenta muy bien y darse cuenta o revisar que llega el momento donde los intereses son la mayor parte de ese pago que uno está haciendo. Y ahí, esa detención que uno tiene que hacer es un análisis integral de todas las posibilidades que uno puede tener acceso para cancelar eso. Una reconversión de deuda, mirar hacia adentro donde uno trabaja, si hay una asociación, una cooperativa, porque cualquier tasa de interés que haya en un préstamo de ese tipo, lo que va a provocar es que paguemos menos que lo que estamos pagando ahorita en una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que son datos muy elevados. Don Wilman, ¿qué tan importante es hacer ese estudio minucioso del estado de cuenta? Porque hay personas que incluso compran y compran y compran y nunca se preocupan por revisar si realmente me cobraron lo correcto, si yo fui a este local a comprar esto, cómo va ese estado de cuenta, si realmente estoy rebajando esa deuda que yo estoy pagando. Porque, correcto, Tati, porque a veces nos confiamos y no hacemos esa revisión exacta de cómo tiene que ir avanzando esto para que de verdad yo no me sienta luego ahogado. Lo que nosotros tenemos que entender y visualizarlo muy bien es que una tarjeta de crédito es, valga la redundancia, un crédito a 100 años. O sea, la tarjeta de crédito va a estar ahí mientras yo tenga saldo, y a la entidad financiera que la emite no le interesa, porque mientras usted siga pagando no hay problema, ¿verdad? Hay cosas muy básicas que considero que las personas deben hacer, como pedir siempre sus vouchers, revisar. Ahora, en la mayoría de las ocasiones, le llevan el voucher a uno para pagar la gasolina, etcétera. En muchos lugares no. Y uno no sabe qué puede haber pasado ahí, si la pasaron y resulta que rebotó y en realidad no rebotó y se cobra 2 veces. Y hay personas que piensan que porque ya tienen una deuda no es necesario hacer eso. Para mí sí, porque cuando uno tiene una deuda, cada colón que incremente eso va a provocar más intereses, va a provocar más estrés, va a provocar un problema más serio en la vida de uno. Y cuando ya usted tiene su estado de cuenta, que siempre le va a llegar, y usted empieza a revisar todo eso y usted tiene guardados sus documentos, usted puede hacer un reclamo eventualmente en un plazo determinado. Si uno empieza a manejar eso, también va a tener la posibilidad de manejar algo que es muy importante. ¿Cuándo puedo hacer las compras? Porque la gente llega al punto donde con esa tarjeta de crédito que ya tiene deuda es con la que compra la comida. Es con la que paga la gasolina para ir a trabajar, o etcétera, ¿verdad? Una serie de condiciones. Entonces, ese análisis de los documentos, ese análisis de fecha, hoy es 3, por decir algo, y mi tarjeta corta hoy, me espero para mañana para comprar, porque yo sé que ese corte me va a permitir a mí un crédito de una cantidad de días mayor. Y a veces, con el dinero que recibimos, hacerle pagos más fuertes a esa tarjeta para que la tarjeta vaya disminuyendo su valor en capital y podamos, en deuda, y podamos enfrentar intereses más baratos. Tati, ya tenemos la primera regla de oro ahí, entonces, ¿verdad? Chequear documentos y guardar vouchers. Yo pensé que era no comprar, ¿verdad? pero bueno, esa podría ser la esa segunda, también. está bien. Podría ser la segunda, pero también es importantísimo, Iván, porque ahora lo decía Wilman, que uno no revisa. Pero pasamos la tarjeta, no pensamos en ese corte de la tarjeta. En algunos casos puede que ni siquiera sepamos
cuándo es que corta la tarjeta o cómo funciona. ¿Cómo podemos hacer para que la población, o sea, para que todos nos empecemos a interesar un poquito más en esto? Porque desafortunadamente esto no lo vemos desde que somos pequeños, ¿verdad? O estamos en el colegio, de un momento a otro llegó el boom de las tarjetas de crédito y nadie sabía cómo utilizarlas y ahora estamos con niveles de endeudamiento importantes. Claro, claro. A mí me parece que otra regla de oro que podríamos aplicar es cuando estamos frente a una compra o a una inversión y es preguntarnos, ¿qué pasa si yo no compro esto? Si no me compro un nuevo televisor o una nueva refrigeradora, ¿puedo utilizar la que tenía anteriormente? Si la respuesta que usted tiene a esa pregunta es no pasa nada, es una compra que eventualmente uno podría evitar. Y también eso nos ayuda a tener menos endeudamiento. Entonces, otra cosa importante, saber cómo es que funciona, como decía don Wilman, con respecto a las fechas de corte. Las tarjetas de crédito sí nos pueden ser muy útiles, sobre todo para los gastos cotidianos, en tanto usted los tenga presupuestados y los va a pagar a la fecha máxima que te da la tarjeta de crédito. Entonces, conocer muy bien eso y saber que la puedes utilizar, pero si vas a hacer los pagos de contado, no propiamente para estarse endeudando y haciendo las compras que usted necesita para su hogar. Los que son gastos generales hay que cubrirlos de nuestros ingresos cotidianos. Si queremos hacer una inversión, o sea, no todos los meses decimos vamos a comprar una pantalla, sino que tal vez compramos una cada, no sé, 5 años, una cosa así. Entonces, planificar esa compra y empezar a hacer un fondo de ahorro para cambiarla y no tener que utilizar propiamente la tarjeta de crédito en aquellos casos en que nos la utilizamos para estarnos financiando esas compras y mantener esas cuotas. Entonces, creo que esa es una pregunta muy valiosa que se puede hacer uno. ¿Qué pasa si no hago esta compra? ¿Lo compro, lo necesito o es que lo quiero? Exactamente. Entonces, si la respuesta es nada, a veces es mejor esperar, aplazar esa satisfacción que uno quiere tener, por ejemplo, como utilizamos el ejemplo del televisor, ¿verdad? Así es, don Iván. Bueno, vamos a hacer nuestra primer pausa, Tati, pero ya vamos a regresar con más porque les vamos a estar también ampliando acerca precisamente de ese tema del presupuesto. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizarlo? Después de esta pausa vamos a estar hablando de este tema.
tema, Tami, interesantísimo, que es evitar el ser mal pagador, pero no solamente por el tema de ser mal pagador, sino para que usted pueda tener salud mental, vivir con tranquilidad y tener todo aquello que necesita sin estar pensando en que tiene una deuda ahí pendiente. Y nos encontramos esta mañana con don Iván Mesén, quien trabaja es coordinador del Centro de Información Crediticia de SUGEF, y con el señor Wilman Carpio, quien trabaja en el área de finanzas del INBU. Pero además invitamos al señor Danilo Montero Rodríguez, quien es director general de la Oficina del Consumidor Financiero, y le hicimos varias consultas sobre este tema. Una de ellas, primero fue, ¿qué es un historial crediticio? Cami, ¿has oído vos de eso? Bueno, sé un poquito, pero mejor que nos lo digan los expertos. El historial crediticio es comparable a nuestro expediente clínico, nuestro expediente médico. Ahí se recoge se hace un recuento de cuál ha sido nuestra evolución a lo largo del tiempo en materia de crédito, de deudas. Ahí aparece qué deudas hemos tenido, con qué organizaciones, en qué momentos, en qué plazo las hemos cancelado, y particularmente es importante el dato de si hemos tenido algún tipo de atraso, alguna morosidad, si hemos tenido alguna penalidad porque hemos pagado atrasado, si ha habido un caso incluso que haya ido a cobro judicial. Por lo tanto, igual que el expediente clínico, nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado al historial crediticio, porque lo ven otras organizaciones que nos podrían dar crédito, y por lo tanto es de cierta importancia que sepan que tenemos un muy buen récord, que tenemos un buen crédito en otras organizaciones, de manera que otras entidades que nos quieran prestar se van a sentir confortables, se van a sentir cómodos de que se puede prestar a esa persona porque su historial es favorable. Ahí hay que tomar en cuenta si los créditos han tenido atrasos y hay algún tipo de explicación que pudiéramos dar. Es importante que quede constando, y además también es importante que si por alguna razón algún dato se incorporó mal a ese historial crediticio, solicitar que se corrija, porque de nuevo nos puede afectar en otras entidades. Bueno, muy interesante lo que nos dice don Danilo Montero Rodríguez, director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Así que vamos también a estar desarrollando otras consultas a don Danilo durante este programa para poder basarnos un poco en toda esta información que estamos generando, y una de esas informaciones precisamente es el buen manejo de nuestras finanzas. Tati, qué importante es de verdad hacer una planificación exacta de lo que se necesita para después no andar corriendo, no andar ahogados. Qué problema, ¿verdad? Así es, y para manejar también bien lo que queremos. Ahora lo decían, bueno, yo siempre necesito todo. Cuando me hago esa pregunta, yo digo, lo necesito, sí, lo quiero, sí, y lo compro. Pero es tan importante también poder decir, no lo necesito, y decir, voy a hacer un buen presupuesto, por ejemplo. ¿Cuál es el momento adecuado también, verdad, también, para hacer esas compras? Así que precisamente le preguntamos a don Danilo, ¿cómo sería ese buen manejo de esas finanzas? El manejo de las finanzas es un tema muy personal. Depende muchísimo de cuánta experiencia tengamos, qué conceptos hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, qué cursos hemos llevado, qué malas experiencias hemos tenido también, pero también tiene que ver mucho con la personalidad y con los comportamientos, con las actitudes, con las formas de cómo vemos el mundo. Hay personas que sin mucha experiencia saben que hay que cuidar para el futuro, hay que acumular para el futuro porque el futuro es incierto. A ellos no les cuesta ahorrar, aunque nunca hayan llevado un curso. Algunas personas, aunque hayan llevado cursos, de repente tienen dificultades para controlar sus emociones y tienen que estar gastando. Y a veces el gasto implica que si no tengo la plata tengo que pedir prestado. Y por lo tanto, ahí las finanzas personales sí se pueden complicar. De manera que entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para el manejo de las finanzas personales es una realidad que llevamos con nosotros. Tiene que ver con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestra visión del mundo. 2, tiene que ver mucho, sí, con lo que aprendamos. Tiene que ver mucho con los cursos que podamos llevar. Y 3, tiene que ver mucho con el momento de vida que estamos viviendo. Es muy diferente a alguien soltero de 23, 24 años que ya estar casado a los 31, 32 o tener hijos.
De manera que uno tiene que reconocer que las finanzas personales es algo que uno puede ir aprendiendo, va a estar matizado por sus comportamientos, pero además también va a depender de esas decisiones importantes que tomamos a lo largo de nuestra vida. Bueno, súper importante esto que menciona don Danilo, porque entonces es un tema también de cultura, es un tema de poder usted analizarse, de poder crear esa conciencia en qué voy a gastar y qué no voy a gastar, como decía Sati, y poder salir de la mejor manera librado si es que nos embarcamos, como decimos nosotros, ¿verdad? Popularmente. Sí, como popularmente decimos, hoy me marqué comprando la pantalla, Claro. decía Wilman ahora, o cualquier cosa, o muchas de esas deudas también son cosas ordinarias, diarias que tenemos que comprar para vivir, pero se nos olvida la otra parte, ¿verdad? Que es importantísima, y es que a don Danilo también le preguntamos cuál es esa recomendación para poder salir de deudas lo antes posible y sobre todo no volver a caer en ellas. Existe una percepción un poquito equivocada de que las deudas son malas, las deudas por sí mismas son malas, y no, en lo más mínimo. Las deudas nos han permitido estudiar a muchos de nosotros, las deudas nos han permitido comprar casa, nos han permitido cambiar el auto, reparar la casa de nuestros padres, de manera que entonces las deudas son muy convenientes porque difícilmente vamos a poder hacer todo en la vida a punta de ahorro, es muy difícil. De manera que entonces partamos de que las deudas son un buen compañero de viaje. Sin embargo, hay que controlar, hay que ponerle límite. Y las deudas hay que reconocer que comprometen nuestros ingresos del futuro. Para poder pagar las deudas, nosotros vamos a tomar ingresos en el futuro de comisiones, salarios, bonificaciones, el aguinaldo, para pagar la deuda. Por lo tanto, comprometen nuestro futuro. Y si en el futuro surgiera una situación inesperada, una emergencia o una oportunidad, si estamos ya con algunas deudas, hemos comprometido el futuro. De manera que entonces no hay deudas malas o buenas. Hay deudas necesarias y hay deudas que no son necesarias. Tomar una deuda para estar comprando, para gastar, para comprar lujos, no tiene ningún sentido. Tomar deudas para estudiar tiene todo el sentido, tomar una deuda para mejorar el auto tiene todo el sentido, pero entonces hay que entender que la deuda va a la par del ahorro, no va una contra la otra, sino son compañeros de viaje, de manera que no debiéramos verlos como blanco y negro. Bueno, agradecidas por supuesto con don Danilo Montero Rodríguez, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, que también nos acompaña en este programa para poder llegar a esos tips exactos que necesitamos para no convertirnos en un mal pagador y poder salir de las deudas de manera adecuada. Tati, me llamaba muchísimo la atención esto que dice don Danilo, porque entonces existe un endeudamiento consciente, un endeudamiento, podemos decir, manejado, porque es cierto, muchos de los chicos no podríamos tener tal vez una casa O un carro. o un carrito nuevo, ¿verdad? Si no adquirimos una deuda. Pero ¿cómo manejar entonces esa deuda? Qué difícil. Bueno, no le estás preguntando a la persona adecuada porque ya sabemos que yo soy compradora compulsiva, entonces no soy yo. Pero estoy segura que Wilman sí sabe o nos puede dar varios tips para poder manejar esas deudas. Porque ya cuando estoy ahí, Wilman, ya yo estoy en ese momento en el que me endeudé, nada podemos hacer. ¿Cómo hacer para poder ir saliendo poco a poco de esas deudas y otra vez no volver a caer en los mismos hábitos? Sí, de las deudas buenas, de las deudas que significan inversión, como por ejemplo lo que la mayoría de la gente quiere, que es una casa, un carro, etcétera, uno siempre tiene de partir del hecho de que en el momento que lo hace es porque puede pagarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que el futuro, muy acertada esa frase, es incierto. Uno hoy tiene su trabajo, uno hoy tiene sus ingresos, tiene planteado ese presupuesto que debería ser un ejercicio que todos deberíamos hacer, que no se requiere, digamos, una gran preparación para eso, pero simplemente es decir qué tengo yo, qué ingreso tengo, qué realmente me va a llegar a mí este mes y qué puedo hacer yo con ese dinero, ¿verdad? A partir de ahí, sentarse uno y poner en un papel, inevitablemente, o en la computadora, donde ustedes quieran, cada gasto, analizado muy bien, que a veces uno hace presupuestos muy generales y olvida cosas que son muy importantes. Entonces, ¿cuánto pago de teléfono? ¿Cuánto me cuesta el agua? ¿Cuánto me cuesta la electricidad? ¿Cuánto me cuesta la buceta de los hijos si hay hijos? ¿Cuánto me cuestan
los pasajes, cuánto me cuesta la gasolina mensualmente, etcétera, etcétera. Y luego las cosas grandes que uno siempre tiene en su mente. Entonces, a partir de ahí, con ese presupuesto siempre va a haber un nivel que es el positivo del ingreso y un nivel que es el del egreso, ¿verdad? Y una diferencia. Esa diferencia tiene que estar abordada desde un punto de vista de que si hoy yo puedo pagar, tengo que hacer ese proyecto o lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa cuando yo no lo puedo pagar? ¿Qué pasa qué pasa en pandemia? ¿Qué pasó en pandemia? La gente vio un momento determinado la mitad de su sueldo, el 75% de su sueldo, cero de su sueldo, Sí. etcétera, ¿verdad? Y entonces esas cosas nadie las puede prever. Entonces ahí es donde yo pensaría que el camino para mí es ese presupuesto y es ese análisis del hoy y ese análisis del mañana que yo debería pensar cuando voy a estar ahí. Y ese punto feo con la deuda, cuando yo no la puedo pagar, es un punto que me tiene que llevar a mí, algo que conversábamos ahora antes del programa, de que yo no puedo salir corriendo, no me puedo esconder, porque hay un montón de facilidades que existen y que la gente puede tener acceso, y eso es muy, muy importante. Entonces, ese ir al banco, ir al proveedor, ir a ver las posibilidades de cómo refinanciar mi tarjeta de crédito, mi saldo, cómo pagar esa hipoteca. En el INBU nosotros tenemos distintos medios para ayudar a la gente, porque cuando la situación es mala para todos. O sea, es que esto no se trata de uno, se trata de que si yo no le pago a alguien, ese alguien ya tiene un presupuesto de sus ingresos. Entonces, al igual en situaciones extremas como pasamos estos años atrás, o bien hoy en día, siempre tiene que haber una posibilidad de que ese cliente llegue y pueda acceder a un arreglo de pago, pueda acceder a disminuir cuotas, pueda acceder a distintos elementos o estrategias que tenga la empresa acreedora para que el cliente pueda tener un poco de tranquilidad. Ahora hablábamos del flujo de efectivo. El flujo de efectivo es importante porque, desgraciadamente, cuando las personas entran en un problema financiero, la vida se va, ¿verdad? El matrimonio se complica. Yo no conozco una familia que haya tenido un problema financiero serio y después de eso siga intacta, ¿verdad? Si no buscan alternativas, porque nadie va a llegar a la casa a tocarle a uno. Lo que puede pasar es que le toquen la puerta para decirle, aquí viene el remate, aquí viene esto, ¿verdad? Y entonces la situación se complica aún más. Entonces, ir al acreedor, nosotros en el INBU valoramos eso. Nosotros hay gente que llega y uno técnicamente y financieramente hay gente que analiza una serie de circunstancias, ¿verdad? De la gente que definitivamente puede o no puede pagar. Pero esa presencia de la persona ya al acreedor le dice algo. Bueno, es importantísimo eso también porque a veces vos decías, bueno, salimos corriendo, va más allá, nos escondemos. Y definitivamente comunicarse y hablar es la mejor solución siempre. Tati, bueno, yo digo que hay algo que uno no puede comprometer y son dos cosas, la paz y la tranquilidad. Y además de esto, nuestra calidad de vida, porque sea como sea, no solamente esto se queda en una deuda económica, sino que, como lo decía don Wilman, puede afectar a todo el núcleo familiar, tener esa presión de no poder pagar, de tener que esconderse, de ver cómo hago. Pero sanamente, don Iván, ¿cuánto es el monto de un salario que yo puedo disponer a la hora de que yo pienso en adquirir una deuda, sea para comprar casa, para comprar carro o para pagar incluso la colegiatura de los hijos? ¿Cómo hago yo ese análisis de ese presupuesto que veníamos hablando para saber sanamente cómo puedo pagar yo esa deuda sin caer en un conflicto económico? Claro. Bueno, ya hablamos de que todos manejamos un presupuesto, sabemos todos los rubros que nos mencionó Wilman. Tenemos que entender qué es nuestro ingreso bruto y qué es nuestro ingreso neto. Ingreso bruto es aquel que no tiene ningún rebajo y el ingreso neto es lo que nos llega a nosotros a nuestras cuentas, el efectivo que tenemos. A partir de ese valor, para manejar un endeudamiento sano no debería superar sus cuotas un 30%. Si la persona recibe 500.000 colones netos, entonces el 30%, 150.000 colones. Eso indica que los pasivos que nosotros vayamos a adquirir
no nos pasemos de esa cuota. Eso es lo más recomendable. En algunos casos, por ejemplo, en inversiones que son de más largo plazo, como una casa, como un vehículo, algunas veces podríamos presionar un poquito a un 35, máximo un 40% de nuestro presupuesto. O sea, si tenemos los 500,000, que no nos pasemos de 200,000 colones de una cuota, porque los otros 300,000 colones nos van a servir para pagar el agua, la luz, el teléfono, el transporte, la comida, etcétera. Entonces, muy importante tener eso claro, que no endeudarnos más del 30%, pero que ese 30% tampoco no nos vaya a sobrepasar todas las líneas de gasto, ¿verdad? Porque digamos que puedo sacar los 150,000 colones del ejemplo, pero si mis gastos son 400,000 colones porque pagamos los útiles de los niños, la escuela, etcétera, y nos llega a 400,000, pues no me puedo endeudar en más de 100,000 colones. Entonces, lo recomendable es un 30%, pero tenemos que ajustar todo eso al presupuesto que tenemos en familia. Otra cosa importante para esos proyectos, tanto los grandes como los pequeños, sea una casa, una vacación o una pantalla, es crear un hábito de ahorro. Todos, aunque recibamos poco salario neto, siempre tenemos la oportunidad de hacer, aunque sea un pequeño ahorro. Y podríamos empezar, para los que no tienen el hábito del ahorro, empezar con algo pequeño, es decir, voy a crear un fondo de emergencia. Entonces, puedo sacar una cantidad de X de mi presupuesto, es decir, voy a ir haciendo este fondo de emergencia. O vamos a ver si dentro de 2 años podemos ajustar la prima de la casa. Entonces, ir haciendo ese ahorro. Eso nos va a beneficiar a la hora que tengamos que hacer un endeudamiento para tomar lo menos posible de deuda. Correcto. Así es, y bueno, si ustedes como yo que toma ese fondo de emergencia porque pasó por una tienda y vio algo muy bonito y se lo quiso comprar, definitivamente este es el programa para usted. Y vamos a ir a un corte y al regresar vamos a hablar un poquito sobre los presupuestos y Tami, los gastos hormiga, claro, que son famosísimos y los vivimos a diario. Así que ya regresamos.
Continuamos con más de Proyección INBU, Renovemos Costa Rica. Y recuerde que usted nos puede seguir a través de la 101.5 de Radio Nacional, también en 13.3 de Televisión Abierta y por supuesto a través de redes sociales, donde habilitamos siempre el espacio para que usted pueda hacer todas las consultas pertinentes del tema que estamos tratando hoy en día. Y es, evite ser mal pagador. Tati, los gastillos hormigas de los que hablamos, y vos que sos famosa para eso, porque te antojas de todo. Total, Oh. y física y virtualmente, ¿verdad? Porque ahora con tantas aplicaciones de streaming, ¿verdad? Que ya casi uno no ve televisión y no escucha, ¿verdad? Uno empieza a bajar y de pronto tenés 4 o 5 aplicaciones y no usa uno ninguna, ¿verdad? Porque es como tenerla, si sale esta serie y la quiero ver aquí, pero entonces ya me tuve que endeudar y viene la otra y ahí voy, es como una avalancha y es como una bola de nieve de un montón de gastos hormigas que uno no sabe de dónde se le va la plata y te das cuenta y decís, qué raro, ayer tenía tanto y hoy tengo menos tanto, y es que todo se va a la tarjeta, Wilman. Sí, hoy en día yo pensaba en eso ahorita de que ya casi ninguno de nosotros manejamos dinero, ¿verdad? Todo es tarjeta, ¿verdad? Yo lo que creo que cuando uno no puede controlar esas emociones, soy creyente de que lo que uno tiene que hacer es empezar a programar muy bien el uso de sus tarjetas y manejar esos presupuestos por tarjeta también. Entonces, la gente que hoy en día tiene 2, 3, 4 tarjetas, debería hacer un manejo con fechas. Y yo voy a tratar de ser un poco drástico en eso. Yo creo que si uno todavía no puede usar una tarjeta, debería guardarla. Ni siquiera llevarla en la billetera. Esa es para mí la primera... La regla de oro. La regla de oro, un consejo muy importante. Manejar esas tarjetas en la casa, ya cuando yo voy a realizar digamos, el gasto importante, la llevo ya cuando yo estoy seguro de que voy a tener el plazo que aproximadamente la gente que maneja bien las tarjetas y que están al día, por ejemplo, para que tengan una idea, tienen 45 días para pagar, que es importante. Entonces, ese tipo de cosas hacen que uno pueda hacer un gasto y pagarlo de contado. El hormiga es complicadísimo porque mucha gente lo usa para la comida, ¿verdad? Y para aspectos muy, muy básicos que al final, cuando usted llega y revisa aquel estado de cuenta del que hablamos hace un rato, no es una cantidad nada despreciable. Entonces pasa la gente y compra, se me acabó el arroz, se me acabó el azúcar, o pagué esta serie, o pagué lo otro, ¿verdad? Entonces, o el café de las mañanas. O el café de las mañanas, etcétera. Debería ser que uno pueda tener una programación de presupuesto para que uno diga, bueno, yo voy a comprar con esta tarjeta específica de tal proveedor una vez al mes y compro todas las cosas que necesito. Cuando uno hace eso, entonces ya uno tiene menos requerimientos, por decirlo así, en la calle, ¿verdad? De que se me acabó esto, se me acabó lo otro. Y los antojillos de camino también, que bueno, son un problema. Eso es un problema, porque al final eso suma. Papitas. Eso suma, y ahí es donde empieza el problema. Lo que hablábamos de las cosas, otras cosas importantes también, ahora uno debe conocer muy bien sus tarjetas, los beneficios. A veces uno se detiene y empieza a ver, por ejemplo, que las tarjetas tienen ahora puntos, que usted puede pagar con puntos, tiene que aprovechar todos esos privilegios de la tarjeta, ¿verdad? Y aplicarlos al pago de la tarjeta, que es importantísimo. Puede aprovechar, hay tarjetas ahora en el mercado que dicen, le doy 10 meses, tasa cero, ¿verdad? Y cuando uno tiene esos imprevistos, que siempre van a suceder, se dañó la lavadora, se dañó la refrigeradora, uno sabe que si tal vez uno no tiene una situación económica muy, muy bien fundamentada, ¿verdad? O fuerte, puede utilizar esas tarjetas de esa manera. Ser cumplido y lo que va a pagar es el costo real del artículo. Don Wilman, ¿qué tan efectivo es hacer esos pagos programados en línea, ¿verdad? Que ya vos sabes que te van a rebajar tanto. Eso puede servir bastante como una medida para poder sopesar un poco el tema de la deuda. Yo creo que sí, y yo creo que es parte de lo que uno tiene que hacer cuando tiene un endeudamiento que ya lo sobrepasó. Ese tema es un tema, como lo decía don Danilo, de educación personal. Y uno es el que tiene que detenerse. Y uno es el que tiene que decir, yo quiero salir de esta tarjeta. Y no desesperarse. Si estamos hablando de tarjetas que desgraciadamente hay gente que debe, ahora las tarjetas tienen créditos muy grandes,
3, 5, 10 mil dólares, ¿verdad? Si ya uno llegó a un nivel de esos, tiene que detenerse, y si uno no tiene un salario que esté de acorde para pagar eso, se detiene y hace un plan. Y ese plan puede ser muy simple. Me voy a dedicar a pagar esta tarjeta en este periodo, ¿verdad? Sigo pagando los mínimos de las otras tarjetas, pero voy a salir de esta, y sacrificarse. Yo creo que hay que sacrificar y pensar más allá, pensar que está el aguinaldo, y cerrar los ojos y decir, no hay vacaciones en diciembre. La gente que gana el salario escolar, la gente que gana los intereses de las cooperativas, de las asociaciones, etcétera, hacer un esfuerzo y realmente liberar esas deudas. Bueno, es buenísimo. Yo sí voy a darles un tip porque tampoco. Yo lo que hago con los gastos hormigas de los streamings es que le pongo un tope y no me puedo pasar de ese tope, y eso lo permiten todas las aplicaciones, incluidas todas las tarjetas. Y eso también va ayudando que uno no, aunque tenga ese impulso, uno le da, pero en el carrito no pasa nada. Entonces ya con eso es como motivador y decir, ay, no, sí, ya tengo autoeducación total. Pero ¿qué pasa? Ahora Wilman estaba hablando de las tarjetas y yo lo pienso más allá, don Iván. Cuando uno tiene una deuda de una casa, por ejemplo, y a la par tiene una deuda de 1, 2 o 3 tarjetas de crédito, y al final uno se ve ahí inmerso, ¿verdad? Podría uno, si deja de pagar, podría perder la casa, por ejemplo. Claro que eso puede llegar a ser. Creo que también importante a la par de presupuestar, pero el presupuestar estamos hablando de lo que vamos a hacer, es después agarrar todos esos papelitos, todas esas compritas, y entonces tabularlas en su cuadrito de control de presupuesto para decir, bueno, tenía presupuestado gastarme tanto, pero me pasé. Y usted cuando empieza a ver todo lo que ha comprado, usted se da cuenta que hay un montón de ese tipo de gastitos que hacemos que nos podemos llegar a controlar, y uno se puede sorprender de ver cuánto gasta en otras cosas que no tenía presupuestada. Pero volviendo al tema de las tarjetas y el crédito de vivienda, en ese sentido es importante acercarse a los bancos para llegar a alguna solución prematura antes de que la situación se complique aún más. Yo trabajé 22 años en banca, 17 de ellos en crédito, y yo les decía a muchos de mis clientes cuando les otorgaba el crédito, mire, este es el momento bonito, en este momento es muy agradable porque nos estamos dando la mano, vas a desarrollar su proyecto, vas a construir tu casa, vas a comprar tu lote, y somos muy buenos amigos. Pero a todos nos puede suceder que se nos enfermó un familiar, que se nos despedazó el carro, que tenemos alguna circunstancia extraordinaria que nos puede hacer trastrabillar con nuestro flujo. O que usted pueda prever, mira, ya me avisó este cliente que no me va a comprar más el producto que yo le vendo. Entonces tiene usted unas situaciones. Entonces yo le decía a la gente, cuando vea esa situación, no espere atrasarse, venga y conversamos y vemos de antemano qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones. Si ya estamos con la situación como tal, igual, no esconderse no es una buena solución, es todo lo contrario, salir a buscar la institución y decir, mire, tengo el préstamo de la casa, mis tarjetas están llenas. Puede ser que inclusive con la casa tenga una disponibilidad de garantía inclusive, y tal vez la institución le pueda dar una facilidad que le permita cancelar esas tarjetas de crédito, bajar las cuotas y poder respirar más. Entonces, importantísimo acercarse a las instituciones a buscar ayuda. Bueno, don Iván, y también existe el tema de poder unificar todo en una misma deuda, con lo que hablaba Tati. Si ya tenemos deuda de casa y otros gastillos ahí, ¿verdad? Buscar una herramienta. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que, por cierto, leí aquí entre lo que les comentábamos al principio, es no tomar el endeudamiento como una extensión de los ingresos, porque si no, entonces vamos abusando, ¿verdad? Claro que sí.
en ese sentido, es importante la planificación, ¿verdad? No decir, ay, mira, voy a sacar, no sé, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos que me voy a ir no sé, a México o a Argentina. A Cancún, que está tan de moda. Exactamente. Y entonces, entonces voy a sacar un poquito más porque para comprarme una ropa y comprar cosas o joyas o lo que sea, ¿verdad? Hagamos planificación de todo eso hasta las vacaciones. Es importante considerarlo antes de tomar cualquier deuda. Y en especial que ahora los bancos tienen mucho dinero y están dispuestos a prestarle. Usted tiene un buen récord crediticio y los bancos te sueltan el dinero. Bueno, y hay herramientas que nos ayudan también a poder informarnos. Claro que sí. Si nosotros no sabemos cómo planificar, ahora... Bueno, si usted no sabe de algo y quiere saber de cualquier cosa, en la internet puedes encontrar de todo, de lo que sea. Si usted quiere arreglar una bicicleta, un carro, una moto, lo que sea, una casa, usted simplemente le da a buscar y encuentra. Entonces, ¿qué puedes encontrar también? Cómo hacer presupuestos familiares, qué hacer en caso de estas situaciones que son apremiantes, que nos están apretando, y también cómo trabajar en nosotros, cómo trabajar en nuestras familias para, si estamos en una situación difícil, que podamos ser austeros, que todos nos apoyemos y entre todos salgamos de la situación, que la planifiquemos. Entonces la tecnología, por medio del internet, podemos encontrar mucha información que nos puede servir para organizarnos. Si nunca hemos hecho un presupuesto, si nunca hemos hecho una planificación, buscamos en internet y ahí encontramos mucha información que nos puede servir. Tati, esas aplicaciones tuyas. Así es, a mí que me encanta, pero también en el teléfono hay aplicaciones gratuitas que también te ayudan a planificar y te van guiando. Pero ¿qué debería hacer, Wilman? Lo mínimo que uno debería saber para poder empezar a hacer ese presupuesto. Lo mínimo que uno debe saber es cuáles son sus ingresos. Lo mínimo que debe saber también es poder proyectar sus gastos, ¿verdad? Y saber cuáles realmente tiene que hacer y cuáles no. Yo creo que esas son las condiciones mínimas y después sentarse en la mesa y hacer ese más menos, ¿verdad? Y poder a partir de ahí tener proyectos que sean buenos para la vida de las personas. Bueno, Tami, se nos fue el tiempo, pareciera mentira, pero ya van a ser ya el mediodía, ya nos quedan 4 minutos nada más, así que les vamos a dar en tiempo récord, 30 segundos. 30 segundos, sí. A 30 segundos a cada uno para que nos den un par de consejitos, don Iván. Bueno, ese que a mí me gusta mucho es hacerse la pregunta, ¿qué pasa si no compro esto? Ese para mí es fundamental, me ha ayudado mucho en mi vida, y así he evitado ese tipo de gastos que nos serviría para pagar los préstamos y también, bueno, sentarse, hacer planificaciones y crear el hábito del ahorro para poder llegar a hacer en algún momento esas inversiones y cumplir esos sueños que todos tenemos. Esos serían mis 3 consejitos de cierre. Don Wilman. Sí, yo voy a hablar porque realmente considero que es muy importante, de las viviendas, voy a hablar de los créditos de vivienda, de las cosas que nosotros vemos todos los días en el limbo y que a veces es doloroso, porque las instituciones están para eso, ¿verdad? Para dar créditos, para facilitar la vida de las personas y que tengan su vivienda, pero también le voy a decir a la gente que no deje perder esa posibilidad de ser feliz en una casa que luchó para tenerla, que no se quede lamentándose que no puede pagarla, porque hay muchas soluciones. Nosotros hemos hecho en el limbo muchas cosas para salvar operaciones bancarias, ¿verdad? Operaciones de crédito, perdón, y a veces esos logros los hacemos cuando la gente se acerca y nos dice, yo no puedo pagar, o no puedo hacer esto, o necesito esto, y siempre, siempre, siempre habrá la posibilidad de hacer cosas diferentes para que ese sueño no quede mal. Bueno, Tami, ya saben, y usted también que nos escucha y que nos ve a través de streaming, justamente a través de las redes sociales y a través de Radio Nacional, es
importantísimo empezar a hacer ese presupuesto también para vivir más tranquilos. Por supuesto, Tati, es que ante todo sabemos que no es negociable perder nuestra calidad de vida, nuestra paz, nuestra tranquilidad y disfrutar de la vida de la manera adecuada. Así que recuerde que en Proyección INBU todos los viernes a las 11 en punto de la mañana le esperamos dándole consejos de todos estos temas. Desde ya le hacemos la invitación para que estén con nosotros a partir del próximo viernes. Recuerden, Tati, como siempre les decimos, 101.5 de Radio Nacional, 13.3 de Televisión Abierta y por supuesto las redes sociales están habilitadas para que ustedes hagan todas las consultas del caso. Agradecidas hoy con don Wilman y también con don Iván por estar con nosotros y darnos estos consejos que de verdad nos han llenado muchísimo. Por supuesto don Danilo que nos aportó a través de esos videos que nos hizo llegar. Pero también con cada uno de ustedes que nos ven desde sus hogares, que nos escuchan cuando van hacia el trabajo o que están trabajando, que nos abren ese espacio para conocer más sobre el quehacer institucional del INBU y recordarles que somos vivienda, somos urbanismo y somos financiamiento y además renovamos Costa Rica día a día. Completamente. Tati, un placer estar con vos un viernes más. De verdad que los esperamos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien.